Muy buenos días, mi nombre es Juan José Santos Rivas. Ese es el tercer vídeo que quiero compartir con vosotros del curso general que estoy empezando a impartir con aquellos que quieran seguirlo, que es para ayudar, está orientado para ayudar a personas que se van a dedicar a la obra de Dios y que se van a enfrentar a situaciones muy complejas, tanto a nivel personal, o sea, con individuos que estén pasando por situaciones muy difíciles, como con iglesias que estén en situaciones complicadas y demás, ¿no? Bien, el primer vídeo, el título se llama La obediencia a Dios en tiempos de crisis, ese es el título original del curso. El segundo vídeo, que ya está lanzado en Facebook, en mi Facebook, y que deberíais de buscarlo, es os compartí con vosotros algunas enseñanzas preliminares sobre el concepto de obediencia a Dios. ¿Qué es la obediencia? Es fundamental. El segundo vídeo es absolutamente fundamental para entender el método que utilizaron, digamos, estos siervos de Dios para realizar la obra que Dios le marcó a realizar. Bien, el curso está basado en los libros del Esdras y de Nehemías. Este curso se está dando, como ya os dije en un primer vídeo que lancé de promoción, que también está en mi Facebook, donde está el resumen del curso, y ahí deberíais de ir a escucharlo y a entender de qué va el tema. Bueno, habíamos hablado de crisis nacional, habíamos hablado de crisis, comparándolo un poco con la crisis que estamos pasando en la actualidad, y en situaciones de enorme dificultad personal, cuando, por las razones todas conocidas, esta pandemia está originando numerosos trastornos a nivel personal y también a nivel de colectividad humana o de iglesias. Hermanos, pienso sinceramente que la palabra de Dios tiene respuesta para muchas cosas, si no decir para todos. Y vamos a descubrir, yo os invito a que descubramos en la lectura del libro del Esdras y el libro de Nehemías, cómo podemos sacar ejemplos para enfrentarnos a situaciones de enorme complejidad. Amigos, yo os remito a las fichas que os acompañan siempre en estos vídeos que estoy emitiendo. Son fundamentales para que las podáis consultar. Y siempre que haré un vídeo volveré a lanzar las fichas, porque algunas serán nuevas y otras serán ya de todos conocidas. Os propongo trabajar de una manera, si se pudiera hacer, una manera de interactuar con vosotros, o por lo menos haceros pensar. No quiero en absoluto que penséis que esto es una predicación de una manera como tal, sino simplemente compartir con vosotros unas enseñanzas de la palabra de Dios que seguramente va a venir bien como herramienta de trabajo a la hora de enfrentarnos a situaciones de enorme delicadeza personal y comunal. Yo quiero orientar estos cursos, ya lo dije en los anteriores vídeos, de varias maneras, básicamente de dos formas. Es decir, primero, tres formas. ¿Cómo tenemos que obedecer a Dios para emprender a realizar un trabajo para el cual hemos sido llamados y que sabemos que nos vamos a ver en situaciones muy, muy complejas que seguramente nos van a superar en muchos casos y para las cuales no estamos preparados? Segundo, vamos a tener que trabajar con personas que están realmente dañadas, por circunstancias históricas, familiares, también por las actuales. Y también el curso quiero que sea una aportación para ayudar a pastores, a obreros, a cristianos a levantar iglesias que están atravesando por dificultades determinadas. Son tres aspectos. Y los tres aspectos están directamente relacionados unos con otros. Bien, habíamos hablado del tema de la obediencia, cuando el siervo de Dios ha sido llamado para realizar un trabajo, para trabajar en la obra de Dios, debe de saber qué es la obediencia, y eso es fundamental, porque eso va a ser un aspecto fundamental que va a marcar la acción de los hombres, de los personajes de la Biblia que actuaron en la restauración y en la reconstrucción de Jerusalén. Y vamos a coger este ejemplo histórico y lo vamos a moldear dentro de lo que es el aprendizaje, la enseñanza bíblica. Lo vamos a moldear
siendo fieles totalmente a lo revelado, pero vamos a moldearlo a los problemas presentes. ¿Os acordáis que habíamos hablado de la gran crisis de Israel, la gran crisis de identidad? Habíamos hablado también de lo que es el concepto de autoestima, habíamos hablado del concepto de depresión, habíamos hablado del concepto de crisis, una palabra que va a surgir constantemente, y habíamos hablado de todos estos tipos de conceptos que diariamente nos vemos obligados a trabajar con ellos. Y quiero indicar que el curso se está dirigiendo para ayudar a personas, no somos psicólogos evidentemente porque para eso están, ni otros especialistas, y bienvenidos sean también para ayudar. No somos psicólogos, pero sí tocaremos temas de psicología, sociología, de historia y de todo esto para poder dar una formación lo más idónea posible, para poder dar herramientas a las personas que quieran trabajar en la obra de Dios. Os propuse una serie de fichas para que penséis, porque sobre todo quiero que penséis, quiero que meditéis y quiero haceros pensar. Lo tenéis en el fichero general que, insisto, de nuevo, está acompañando a estos vídeos, pero también lo iré sacando, aunque veis que no tengo, digamos, un equipo técnico adecuado, pero no me importa en absoluto. Es un poco, digamos, como decimos en España, un poco cutre, es decir, un poco primitivo, pero tampoco me importa, porque lo que quiero de alguna manera es que aprendáis, o que yo también aprenda, porque esto también es algo de viceversa, que podamos aprender entre todos herramientas de trabajo para poder enfocar problemas que diariamente nos vamos a encontrar en nuestra labor cristiana misional. ¿Os acordáis que saqué ficha para haceros pensar? Voy a volver a sacar una y me gustaría que pensarais, lo tenéis en el fichero, me gustaría que pensarais en esta ficha. Si sois tan amables, lo podéis ver. Hace una pregunta. ¿Qué es ¿Es posible la restauración? Aquí vemos destrucción, vemos destrucción y vemos una persona que lo está pasando mal, que tiene problemas, está triste, está llorando, está deprimido. No por todo esto, o también por todo esto, o también seguramente porque él tiene problemas personales aún sin resolver, independientemente de la edad que pueda tener tal persona. Esto es para todo el mundo. Me gustaría que pensarais en esta ficha y que cojáis un cuaderno y apuntéis vuestras posibles respuestas y soluciones. ¿Es posible la restauración ante una situación de caos absoluta? Pero voy a seguir sacando un par de fichas más. Me vais a perdonar que recupere las antiguas, 3 de ellas, muy rápidamente para pasar al tema 4 fichas para ser más exacto. ¿Veis esta? Quiero que penséis y que reflexionéis. ¿Es posible la restauración? Coger vuestro fichero, que lo tenéis en el Facebook, y lo pensáis. Tomaros un momento. La segunda ficha que quiero presentaros va a ser esta, que ya lo conocéis de antemano. Esta fue segunda ficha, hundimiento. No voy a comentar nada más, porque lo tenéis ahí a vuestra mano. Ahí en el fichero que os adjunto, aquí hay una serie de preguntas o de cuestionamientos, y aquí hay una serie de elementos que contribuyeron a que esto pasara aquí. Bien. Como os digo, mi idea fundamental es aprender a trabajar con personas a nivel personal, a nivel individual, y ayudarles en lo más posible sin sustituir la ayuda que la ciencia nos aporta a través de la psicología o psiquiatría. Esto puede ser un complemento nada más. ¿Por qué nuestra mente cristiana se supone que es cristiana? Porque está así en estos momentos. Porque hay personas que están en esta situación. Quiero que penséis y que os animo a que escribáis en vuestro cuaderno posibles respuestas. Estamos hablando de crisis. La tercera ficha es esta. ¿Veis? ¿Qué significa para ti? Escribe tu respuesta. La gran pregunta es, analiza esta fotografía con tiempo. Bueno, analízalo. Quiero que penséis. ¿Qué veis aquí? Cada uno de vosotros pensad.
Y pensad si a lo mejor vuestra situación personal puede ser esta. Porque esto va dirigido a todo el mundo. La penúltima ficha, bueno, he perdido un poco la numeración, pero bueno, eso da igual. Que os presento es esta. Dice así: ¿por qué yo estoy en crisis? Ya habla a nivel personal. ¿Por qué hay crisis en la comunidad? Escribe tu respuesta, medita y piénsalo. Analízalo en función de tu propia experiencia personal y del entorno que a ti te rodee, o de las causas o de las personas con las que tú estés en contacto, o de la comunidad en la cual pienses en este instante, o en ti mismo, o en ti misma. Bien, piensa, revisa las 2 fotografías anteriores que os he dicho y responde. ¿Por qué hay crisis? Porque de eso vamos a hablar. Ahora, la última ficha que tenemos aquí, de nuevo la vuelvo a sacar otra vez, crisis. Y aquí vemos algo ya no personal, sino más bien comunal. Aquí veis, bueno, aquí está en azul y dice: observa esta fotografía. ¿Qué ha pasado en tu iglesia? ¿Por qué he llegado a esta situación? ¿Qué se puede hacer ahora? Yo no estoy hablando que tu iglesia haya sido destruida por una bomba, no estoy diciendo ni por un terremoto. Pero sí, de alguna manera quiero que esa fotografía sea explícitamente clara para ver que la comunidad, aunque esté perfectamente formada y aunque exista y se asistan a los cultos y tal, está pasando por una situación de crisis. ¿Por qué todo esto? Y aquí hay una serie de elementos que van a interactuar para causar lo que, de alguna manera, ha pasado aquí. Ahora, a partir de eso, quiero que penséis, analizar vuestras cuestiones. Bien, anteriormente habéis visto que os he pasado, por ejemplo, esta misma fotografía del cerebro en cadena. ¿Qué significa para ti? Analiza esta fotografía, ¿de acuerdo? Vamos a hablar a nivel personal. Amigos, mis queridos amigos, porque vamos a hablar cuando cuando Ciro, vamos a remontarnos más a la historia. Quiero que vayáis a Esdras capítulo 1, cuando Ciro, del cual vamos a hablar después, en otros vídeos, cuando Ciro promulga el famoso edicto de regreso de los judíos. Ciro es una persona muy importante y vamos a dedicar un capítulo, incluso un vídeo, en esta serie de vídeos que quiero compartir con vosotros. Mirad, cuando Ciro promulga ese famoso edicto que había sido profetizado por Isaías, anteriormente, unos 150 años, quiero recordar, antes de la llegada de Ciro, ya veremos también el capítulo de Isaías y todo esto. Dice la Biblia, por eso se llama la primera parte de este curso, bueno, el título es La obediencia a Dios en tiempo de crisis, largo camino hasta el final, hasta el triunfo. La primera parte es despertar de las conciencias. ¿Por qué el despertar de las conciencias? Porque cuando Ciro, y esto es importante para nosotros como cristianos, porque vamos a entender una cosa: quien se mueve, quienes se mueven a la llamada son hombres o personas creyentes que han tenido un despertar en las conciencias. Esto es fundamental a la obra, para trabajar en la obra de Dios. Es decir, si tú has sido llamado para trabajar en la obra de Dios y tienes un despertar de las conciencias, ahí está el comienzo de todo, un despertar. Eso está en el libro de Esdras. Lo podemos ver, me vais a dar la oportunidad para buscar. Aquí en el mismo Google lo voy a poner, Esdras capítulo 1. Vamos a ver. Dice así la Biblia lo siguiente. Me voy a remitir a la palabra de Dios. Mientras todo esto se calienta, me refiero, se enciende, dice... Aquí es, capítulo 1, versículo 5. Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas y de Benjamín, después del llamado del decreto imperial de este hombre, del emperador de Ciro,
y los sacerdotes y los levitas, leo, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar a la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, ¿vale? Cuyo espíritu despertó Dios. Y lo primero que hicieron Zorobabel, y también en primer lugar aparece un tal Sesbazar, pero parece ser que Sesbazar es el mismo personaje que Zorobabel según algunos, pero bueno, eso es otra cosa. Cuando tienen el despertar de la conciencia, el despertar de sus espíritus, por eso se llama el despertar de la conciencia, la primera parte, que va a ocupar todo el libro de Esdras, van a Jerusalén y lo primero que hacen es reconstruir el altar. Esto es importante. Pero vamos a ir muy despacito, Yo quiero, ahora mismo, para adorar a Dios, estaba todo en ruinas y lo primero que hacen es reconstruir el altar. Hay un orden establecido en la acción de Dios. Vamos a ver lo importante. Hay un orden establecido en la acción de Dios cuando uno va a trabajar y cuando uno obedece a Dios y vas a lanzarte a trabajar en la obra de Dios. Hay un orden establecido. No sé si decir de menos a más, pero hay un orden establecido y bien organizado por parte de Dios. Ahora, yo pensando en el tema del altar, el altar es lo más importante de un templo, sea cual sea, de cualquier denominación. Ahora, ¿qué es lo más importante de la persona humana, del hombre o de la mujer? Anciano, anciana, incluso niño, niña. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué hay dentro que requiera que rige nuestras vidas? Una especie de altar interior, nuestra propia mente. Vamos a hablar a nivel personal también. Cada cual tiene como su altar interior, repito, de su mente. Por eso vamos a trabajar con personas y este curso quiere aportar herramientas bíblicas para ayudar a personas a nivel personal. Insisto que no es labor de psicólogos, pero sí que insisto que son herramientas que podemos utilizar para enfrentarnos a situaciones altamente complejas. Bien, amigos, si podemos pensar o encontrar una analogía entre mente y el altar personal, quiero sacar analogía, porque estamos hablando de restauración. Cuando Dios restaura a una persona, empieza desde dentro. Y fijaros que en el capítulo de Ezequiel, famoso de los huesos secos, primero os remito a que leáis eso, porque es básico, es un capítulo básico para entender todo esto. Amigos, Ezequiel, voy a resumirme rápidamente, va y se encuentra, el Espíritu de Dios le lleva un montón de huesos secos, todo mezclado, tibias, peroné, cráneos, todo revuelto, y según vas leyendo Ezequiel, vas viendo que los huesos se van juntando uno con otro, en orden, y después salen los tendones, en orden, y después sale la carne, en orden, y después se forma el cuerpo, todo en orden, es decir, desde dentro hacia afuera. Nunca es desde fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. ¿Cómo Dios hace una restauración de una persona? Desde dentro, desde su mente, desde su conciencia, desde su corazón, desde su alma, hacia fuera. Bien, vamos a ver. Me vais a permitir que, porque estamos ahora mismo en la restauración del altar. Perdón, este sería el título de este vídeo, la restauración del altar. Y todas las fuerzas enemigas, cómo se emplearon para destruir esa construcción del altar. Vamos a ver aquí en esta parte cómo cuando una persona está siendo restaurada a nivel personal o una iglesia está siendo restaurada a nivel comunal, va a haber fuerzas enemigas que van a actuar en contra de esa restauración nada más empezar la restauración. Nada más empezar la restauración, el hombre, la mujer, que el Señor está trabajando en su corazón, va a empezar, porque creemos, desde luego, está claro, que todo ha sido hecho nuevo. Somos nueva criatura en Cristo Jesús, sin duda alguna. Y vamos a ir a la palabra de Dios, por eso quiero aportar elementos de la palabra de Dios. Y todo lo anterior ha sido olvidado, borrado, bien, vale. Pero va a haber una batalla. Desde los comienzos mismos de la conversión de una persona va a haber una batalla. Va a haber una guerra. Va a haber un esfuerzo. Porque el mal no se va a quedar quieto al ver que una persona está siendo restaurada por la obra del Espíritu Santo. No se va a quedar quieto. Y eso forma parte integral de la educación del discípulo cristiano. Amigos, vamos a hablar un poquito de mente.
que de alguna manera es como si fuera el altar de cada cual, ¿no? De lo más íntimo, lo más sagrado, lo más sagrado de Dios, pero lo más personal, nuestra propia mente. Ahora, me vais a permitir que os hable un poquito de mente para que tengáis alguna claridad sobre el tema. Mirad, hay tres conceptos básicos para entender el tema. Dice que mente, cerebro, pensamiento. Son tres conceptos que se trabajan diariamente en nuestro lenguaje y a veces los mezclamos y son más o menos sinónimos. Bueno, más o menos sinónimos. A ver, conviene aclarar tres conceptos que parecen similares o sinónimos, como antes os he dicho, al manejarlos diariamente en nuestra conversación de día, en nuestros diálogos cotidianos. Primeramente, segundo cerebro y después pensamiento. ¿Vale? ¿Qué se define por mente? Y me gustaría que apuntarais en vuestros cuadernos. De verdad, este vídeo está para que os lo sigáis, para que los paréis, para que... Y después apuntéis. Y después, si queréis aportar a través del Facebook o a través del correo electrónico que os mandaré, o a través... Bueno, si queréis aportar ideas, con mucho gusto, mi correo electrónico es, ya lo diré, sí, lo voy a decir, proyectologos 2013 @yahoo, pero lo voy a dar la pantalla. Pero bueno, no importa, vamos a ver. Mente, ¿qué se define por mente? El diccionario de la lengua dice que es la potencia intelectual del alma. Por eso es importante, es tan importante. Segundo, se define como pensamiento, propósito y voluntad, nuestra mente. La lengua española. Supongo que el resto de lenguas será muy similar. Conjunto de actividades y procesos psíquicos, conscientes e inconscientes, de carácter cognitivo de conocimiento. Eso es lo que se define por mente. Ahora, ¿qué es el cerebro? ¿Veis que son conceptos distintos? Es el órgano físico, o sea, lo que tenemos dentro del cráneo, que posee la mayor parte de los seres vivos animales. Todos los animales tienen cerebro, y los seres humanos somos también mitad animal y mitad espiritual. También tenemos nuestro cerebro. Es el órgano, la herramienta de trabajo, que sin duda alguna, si se daña, también actuará de una forma, nos perjudicará. Bueno, ¿qué es también pensamiento? Hemos visto mente, hemos visto cerebro, hemos visto pensamiento. Y esto ya, aquí vamos a entrar en términos más interesantes, digamos, ¿no? Y me gusta que conozcamos el origen. Atención, voy a ir despacio para que podamos comprender, porque esto va a ser también importante a la hora de trabajar con personas, como os digo. Esta palabra es una palabra singular por su origen. Procede del verbo pensar. Creo que ya lo he dicho en los vídeos anteriores, quiero recordar. Quien a su vez procede de una palabra muy antigua latina que se llamaba pensare. Relacionada con el... me vais a permitir que sea un poquito insistente. Pensare. Estamos hablando de hace más de 2000 años, de los romanos antiguos. Esa palabra pensare también está relacionada con otra palabra que era pendere. ¿Os acordáis lo que hablamos español? Pender, depender, dependencia, algo que cuelga, algo que está ahí. Bueno, pendere. Esa palabra antigua tenía dos significados y va a ser interesante que sepamos, para que conozcamos el tema del pensamiento, cómo actúa el pensamiento, desde el punto de vista del origen de la palabra. Vamos a ver. Como os digo, en el latín antiguo pendere o pensare, viene a ser igual, era colocar en una balanza. Colocar en una balanza dos pesos, cada uno a su lado. Ese era el origen de la palabra, una balanza. Y os voy a poner aquí un vídeo, una de las fichas que quiero que vosotros veáis. En concreto esta, ¿la veis con claridad? ¿La estáis viendo con claridad? Me vais a perdonar que la mueva un poquito, así
y así, ¿vale? Ahí hay un cerebro y hay una balanza, ¿de acuerdo? Y aquí pone en esa balanza que tenía que estar equilibrada. Como dice la palabra, está desequilibrada. ¿Os dais cuenta? Desequilibrada, porque hay una fuerza activa, una fuerza que está inclinando la balanza. Pero el tema es el equilibrio perfecto entre los dos platos de la balanza. Bien. Sería lo ideal, y es como tiene que estar una mente. Bien. Amigos, dice textualmente lo siguiente. Colocar en una balanza dos pesos. Pensare, uno a cada lado, pensare. Es decir, en un plato los pensamientos positivos, en el otro los negativos, ¿vale? ¿Y qué sucede? Los colocamos en una especie de balanza para crear un resultado, que es el que buscamos, un argumento, que será el más pesado y hará que la balanza se incline. Bien. Sería la idea, lo ideal, la idea es que toda mente cristiana tenga una balanza equilibrada. O sea, está hablando de control, de autocontrol. Y si no podemos el autocontrol, como vamos a ver muchas veces que nos desequilibramos, vamos a ver cuando dejamos que sea Cristo el que reine en nuestros corazones, esa balanza se va a equilibrar totalmente, ¿vale? Porque el control sobre la balanza, sobre nuestros pensamientos, no lo vamos a tener totalmente nosotros, sino Él que opera en nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver, amigos, estamos hablando de pensamiento. Es una capacidad dice pensamiento en latín, bueno, en castellano, mejor dicho, el significado castellano, capacidad de formar ideas y representaciones en la realidad de la mente. 2. Conjunto de ideas propias de una persona. Eso es lo que se define en el diccionario. Yo animo a todos los cristianos a que cojan un diccionario. Muchos dicen, no, es que yo no tengo muchos estudios, apenas alguno hay que tiene dificultades para leer. No importa, yo he visto una persona, yo conozco un gran hermano mío en el Señor, que, bueno, aprendió a leer ya de muy mayor, ya con 20 y tantos años o 30 años, aprendió a leer y escribir él solo. Y no le hace falta esa excusa para no recurrir al diccionario. No le hace falta esa excusa para, bueno, decir yo no sé leer o no domino el castellano, porque cuando hablo con él, es un hombre que investiga, un hombre que busca, un hombre que lee, un hombre que entiende bien. Bien, tenemos diccionarios, recurramos a ellos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es el pensamiento? Hemos definido qué es el pensamiento en el diccionario. Ahora vamos a ver qué es el pensamiento en psicología. Y lo digo con cierta discreción, porque lógicamente yo tengo estudios, pero no he hecho psicología, y no quiero que mis amigos psicólogos se escandalicen cuando hago alguna afirmación, pero porque me ajusto justamente a lo que se enseña en psicología. ¿Qué es pensamiento en psicología? Hay algunas definiciones que dice, es un proceso mental superior que nos permite establecer conexiones entre ideas. Ahora, amigos, los hombres y mujeres, y aquí quiero enseñaros algo también, somos básicamente, tenemos un gran tema con las emociones. A ver, hay un concepto que se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional, porque actuamos por emoción, nuestra mente actúa sobre nuestras emociones, llorar, amar, incluso odiar, ese tipo de cosas, ser más, y mucho más que todo eso. El concepto de emociones abarca mucho más. La inteligencia emocional aparecen en primer lugar los pensamientos. Esto es básico para entenderlo. Nuestras relaciones con los demás es profundamente emocional muchas veces. Como cristianos también nuestras relaciones con los demás a veces es profundamente emocional. Y no es malo, es bueno. Ahora, nuestras relaciones con nuestra familia a veces es profundamente emocional. Y esto es normal que sea así. Nuestras relaciones con la comunidad a la que pertenecemos, con la que trabajamos, muchas veces es emocional.
porque no podemos evitar guiarnos por las emociones. Ahora, esas emociones van a producir acciones. Esto es fundamental. Según pensemos, vamos a tener emociones, esas emociones vamos a influir sobre nuestras emociones y esa labor, esa función va a producir acciones que a la vez van a producir resultados. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, se define como inteligencia emocional, lo digo porque es importante a la hora de trabajar con personas, para los cristianos, que tengamos claro más o menos estos conceptos. Que es la forma que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir en nuestras emociones, como en nuestra interpretación de los demás, cómo interpretamos a los demás, cómo entendemos a los demás. Algo que muchas veces ve que a veces cuando estamos hablando con los demás, según el estado emocional de la persona, según tu estado emocional, puedes malinterpretar a una persona o bien interpretar lo que está diciendo. Este aspecto es fundamental en nuestras relaciones sociales y en nuestra adaptación a la sociedad. Es decir, la persona puede estar determinada por sus pensamientos. Nuestra personalidad y actitud ante la vida puede ser el resultado de un círculo constante. Bueno, eso lo tenéis en la ficha y quiero que te animéis a leerlo. Mi pensamiento forma parte de mi conducta. Mi conducta marcará mi pensamiento. Soy como soy, pienso como soy, dice mucho. ¿Eso es así? Siempre vemos que eso puede cambiar. Hay gente que se justifica diciendo soy como soy, yo no voy a cambiar. No es verdad, eso no es cierto. No es verdad. Hay siempre grandes posibilidades de cambio. Tanto para mal como para bien. Ahora, estos cuatro conceptos van, y aquí quiero que veáis una ficha que esta es nueva, van a interactuar con nosotros mismos, con nuestras familias y nuestras iglesias. Aquí lo veis, ¿de acuerdo? Voy a cerrar aquí un momentito. Vamos a ver aquí. Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? ¿Lo veis con claridad? Estamos hablando de inteligencia emocional. De modo que yo, mi, me, conmigo. Siempre estamos con... ¿Quién está en el centro de la personalidad? En el altar de la personalidad individual, ¿quién está? Aquí lo veis, yo. Esto es generalmente lo normal en la vida, yo. Bueno, el yo está en el centro de nuestra acción. Ahora, en la inteligencia emocional hemos dicho que los pensamientos, en este caso tus pensamientos son mis pensamientos, lo que tú pienses va a dar lugar, va a modificar, a cambiar tus emociones. Hemos visto llorar, la duda, la ira, el asombro y muchas más emociones. Estas emociones que están controladas por el yo darán lugar a acciones positivas, a acciones negativas. Habéis visto que lo he puesto en distintos colores, o acciones neutras. ¿De acuerdo? Acciones positivas en verde, que digamos que son, el verde es el color de la vida, y acciones negativas en rojo, que indica el peligro, y acciones neutras que no son ni una cosa ni otra y que generalmente son las que todos tenemos en la vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Acciones neutras normales. Ahora, estas acciones van a actuar y van a dar por resultado tus resultados, tus consecuencias, tus obras y tus hechos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Probablemente será que esto también influirá en tus pensamientos. Esto es un círculo, digamos, vicioso de actuación constante en las personas. Y así hacemos y así nos comportamos. Tanto para bien como para mal. Ahora, si quitamos esta ficha y colocamos la que pretendo colocar ahora y que seguramente ya la tenéis dispuesta en la fichera, vais a ver esta. ¿Es la misma que la anterior? Os pregunto. Un par de segundos para responder sí o no. ¿Es la misma que la anterior? ¿Qué cambios hay aquí? Si antes hemos visto esta ficha, y estamos hablando del interior de cada persona, si hemos visto esta ficha con el yo delante, aquí lo veis. Ahora vamos a ver esta ficha. Aquí ha habido cambios. ¡Ay! Madre mía, aquí ha habido cambios importantes.
¿De acuerdo? Estamos hablando de la conversión de una persona o restauración, como la Biblia dice claramente que todas las cosas son hechas nuevas. Bien, pero estamos hablando del proceso de cambios. Aquí, ¿quién está? El yo ha desaparecido. ¿Quién está en el lugar del yo? Cristo, iluminando. ¿Cuál es la diferencia de esta nube de pensamiento respecto de la anterior? Que hay otra nube por encima mucho más poderosa. Su palabra sobre tus pensamientos, va a dar cambio en tus emociones, o va a controlar tus emociones. ¿Os acordáis de la balanza equilibrada que os hablaba antes? Va a equilibrar tus emociones. Ay, ángel mío, aquí está la alegría. Bueno, el asombro puede estar, porque habrá emociones que no van a cambiar, pero bueno, el llorar, cualquier cosa de esta. Aquí está el amor. Antes estaba la duda, como hemos visto. ¿Os dais cuenta? Voy a volver a poner la ficha. Ahí estaba la duda. Ahora está, o el temor, mejor dicho. Ahora está el amor, la seguridad. Aquí está la templanza, o sea, la mansedumbre, la paciencia, mejor dicho. Y bueno, esto no lo podemos quitar porque habrá momentos que tengamos tristezas. Pero incluso así sabemos que las tristezas, aunque son necesarias y lloraremos mucho a lo largo de la vida, estarán también bajo el control. Pero aquí ha habido un cambio fundamental. ¿Veis, por ejemplo, como cambiarán muchas más cosas? Y remito otra vez a la anterior, la ira, por ejemplo, que es algo que muchos no controlan y da lugar a muchos problemas. Aquí ya no está, aquí está la alegría, está lo que es el gozo, y la ira está ahí, es verdad, está ahí, está enfadada porque está sujeta con una cadena, está bajo control, ¿de acuerdo? Y estas emociones, que son normales en el ser humano, pero en un ser humano equilibrado, en una balanza equilibrada a la vez, va a dar lugar a acciones, tanto las positivas como las negativas, como las normales, van a estar equilibradas, todas ellas. Y a ser posible, las acciones negativas seguramente desaparecerán. ¿Por qué? Porque habrá amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso está en Gálatas, capítulo de la palabra de Dios en Gálatas. Contra tales cosas no hay ley. Es verdad que muchas veces los cristianos vamos a fallar en ese tipo de cosas, pero tenemos la herramienta de trabajo. Es decir, evidentemente habrá momentos que tengamos problemas para cumplir con eso. Pero es que nosotros no cumplimos, es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a cumplir todo esto. Y esto va a influir de la misma manera que antes influían mis resultados, influían nuestras obras, nuestros hechos, sus consecuencias. Ahora será igual, pero va a influir también en los pensamientos. Va a ser un tema de alimentación constante y de edificación siempre y cuando tengamos a Cristo en el centro de nuestro corazón. ¿De acuerdo? Entonces, amigos, eso es básico para entender algo importante que vamos a hablar. Estamos hablando de el capítulo se llama la restauración del altar, que van a ser pasos fundamentales. Y eso que antes os he comentado en esta ficha, vale también para las comunidades cristianas, para trabajar con grupos humanos. Y tenemos que tener claro esas cosas. Es una información que debemos de aprender con el paso de la vida. Porque hemos visto anteriormente en esta ficha hemos visto el equilibrio de la balanza. ¿Lo veis aquí? El equilibrio de la balanza. Esto es una mente cristiana que está controlando las acciones, tanto las positivas y anulando las negativas, y controlando también las acciones neutras. Ahora, habéis visto que anteriormente, y os pongo aquí en esta otra ficha, la vamos a poner aquí, ya la habéis visto esta ficha, aquí hay un cerebro, a ver si logro ponerlo bien, aquí hay un cerebro que está desequilibrado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pone aquí ansiedad, miedo, frustración, tristeza, inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto es una mente, un cerebro con las emociones, con los pensamientos que influyen en las emociones, que a su vez influyen en las acciones y que a su vez influyen en los hechos. Esto es lo que está pasando. Y con esto nos estamos encontrando diariamente cientos de personas que necesitan ayuda para que esta balanza de estar así, esté así y esto desaparezca. O por lo menos se anule su fuerza. ¿Y quién lo puede hacer? A través de la palabra de Dios podemos ayudar a personas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, amigos y hermanos en la fe, fijaros que el título de este capítulo de este curso bíblico se llama El largo camino hacia la victoria. ¿Lo veis aquí? El libro de Esdras, ¿de acuerdo? ¿Por qué largo? Amigos, no va a ser fácil, va a ser un largo. Muchas veces, depende de cada cual. Hay ocasiones en que una persona no es largo el camino, la victoria la obtiene. La victoria la tenemos siempre. La hemos tenido a través de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Es fundamental que pensemos y creamos en un mensaje del Evangelio claro. Todas las cosas han sido creadas, todas son hechas nuevas. Y todo lo demás pasa anteriormente. Que la victoria, que cada cual sepa que la victoria, el mensaje del Evangelio es que la victoria la ha conseguido a través de Cristo, de la muerte y resurrección y su ascensión a los cielos. Y que comencemos a buscar su palabra y a servirle como cristianos. La victoria está ya garantizada hace 2000 años. ¿De acuerdo? Ahora bien, lógicamente hay personas en las que el proceso es muy rápido y otras que le va a costar. De cualquiera de las maneras, tanto sea rápido el proceso como el que le va a costar mucho tiempo, hay un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, de enseñanza como discípulos que somos, en la que vamos a tener que trabajar con este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Pero la victoria está garantizada. De modo que cuando recibimos al Señor o creemos su palabra, está claro en la palabra de Dios, somos salvos. Ahora, eso no impide que se trabaje, que vengan circunstancias, que vengan situaciones de conflicto a lo largo de nuestra vida, pero que sepamos que es un proceso de discipulado. Dios tiene que trabajar con nosotros y enseñarnos cómo ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Ahora, amigos, os había propuesto en el vídeo anterior, os hice una propuesta de que leyerais el capítulo 37 de Ezequiel, porque es básico para entenderlo antes de entrar en Esdras. Y estamos, como os digo, el Ezequiel 37 está describiendo una situación terrible en el pueblo, de depresión, de amargura, de tristeza. Somos del todo destruidos, nuestros huesos están secos. Eso es lo que la gente actualmente está pensando en muchos casos. Y eso es lo que actualmente en nuestros estados de ánimo, incluso a creyentes, nos está llevando a pensar. Pero fíjate, qué dice Dios un poquito más adelante en el Ezequiel 37. Mira, le dice al profeta, mira, mi pueblo dice esto, pero he aquí que yo voy a levantaros de vuestros sepulcros. Es decir, el Señor está hablándonos de que efectivamente la gente está en sepulcros psicológicos, emocionales, está en situaciones de gran necesidad, y está hablando al pueblo de Dios, a creyentes, no está hablando a gente que se supone que no es parte del pueblo de Dios, que no son creyentes, en el sentido de creyente. Es decir, está hablando a personas, se supone que a personas experimentadas en la fe y que saben lo que es la fe. Les está reconociendo el dolor y el sufrimiento, atención al tema, les está reconociendo el dolor y el sufrimiento. Es el estado de ánimo en el que muchas veces nos podemos encontrar, como un valle de huesos secos, somos del todo destruidos. Y quien lo dice son los creyentes. Y en este caso antiguo, los creyentes judíos, no lo están diciendo los babilónicos, ni los egipcios, sino los creyentes judíos, los creyentes en Dios, el pueblo de Dios. Y en muchos casos vamos a ver que el pueblo de Dios está diciendo eso, incluso es posible que tú estés diciendo eso. Amigos, pero fíjate la promesa de Dios es fiel, ¿eh? Yo te levantaré de los sepulcros y te haré habitar en la tierra segura. Y mi espíritu estará con vosotros. Eso es la palabra de Dios. Posteriormente,
os enseñé esta fotografía, os enseñé esta foto, me va a permitir que quite esto por delante y ahora ponga esto, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Muy bien. La propuesta era que pensarais en este valle de huesos secos. Piensa en el estado de ánimo de los hebreos que allí se describe y compáralo con el actual de la iglesia y con el tuyo personal. ¿Vale? Compáralo. Porque tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Y vamos a entrar ya en candelero con el tema de la restauración del altar. Al menos el inicio, porque va a haber más vídeos. Vamos a ver, profeta Ciro, el profeta Isaías y Ciro, el emperador Ciro el Grande, Isaías 45. Esto es curiosísimo, ¿no? Aquí está el profeta diciendo, os animo que leáis Isaías 45, no lo voy a leer yo, pero es necesario que lo leáis porque está directamente relacionado con este gran emperador que ha dejado una excelente impresión en la historia de la humanidad, este hombre, Ciro el Grande. Y os aconsejo que leáis Isaías 45. Ahora, amigos, voy a poner la cámara para acá para que me veáis. Bien. Quiero que vayáis a esta ficha, en el fichero lo tenéis, a esta ficha, aquí la veis, que se titula Esdras capítulo 1, porque estamos ya entrando en candelero. Ahí sí lo consigo enfocar en condiciones porque tengo una torpeza para esto sonada. Bien, aquí está. No sé si la veis vosotros, pero bueno, como lo tenéis en el fichero, no importa. Esdras capítulo 1, personajes de la historia bíblica. Esto es importante. Esto es importante. No estamos determinados por el significado de nuestros nombres, pero en este caso usaremos su significado para el estudio del carácter del mensaje. En rojo, el significado de los nombres en lenguas antiguas. Os he puesto, quiero que lo veáis. Ciro, según van apareciendo, o sea, si usted coge y empieza a leer, empieza a leer todo el libro de Esdras, van a ir surgiendo en orden una serie de personajes que van a determinar un poco la historia bíblica, en orden. Bueno, a mí se me ocurrió mirarlo de esta manera. Veo que el primer nombre que aparece es Ciro, ¿de acuerdo? En la historia bíblica, y dice, y está en rojo, la frase. La palabra Ciro, en el idioma antiguo que fue escrito en el Antiguo Testamento, tiene un significado. Trono, el que brilla más que el sol. 3 significados. Trono, el que brilla más que el sol y el que humilla a su pueblo. Son los 3 significados que parece que tuvo el nombre de Ciro. Ciro significaba trono, el que brilla más que el sol y el que humilla a su enemigo. 3 significados. Vamos a quedarnos con eso. ¿Y por qué aparece el primer personaje en la lista de personajes que van apareciendo en el libro de Esdras? Segundo, el segundo que aparece, bueno, es un tal Sesbazar, pero insisto que parece ser que es el mismo que Zorobabel, parece. Zorobabel, el primer gobernador nacido en Babilonia, Zorobabel significa nacido en Babilonia. Al parecer también hay un segundo significado que es nacido y expulsado de Babilonia, o que abandonó Babilonia, nacido en Babilonia. Esto es importante, nacido en Babilonia. Es curioso, es curioso. También aparece, si van leyendo en orden todos los primeros capítulos de Esdras, el segundo que aparece en importancia es Josué o Josué, el sumo sacerdote. Significa Dios Salvador. Dios Salvador. Esto significa Josué, Dios Salvador en el hebreo. Posteriormente van a aparecer, y en orden estricto, en la acción histórica de la restauración del altar, van a aparecer Ageo, que son los profetas, significa solemnidad o fiesta, y Zacarías, la memoria de Dios. Y por último, casi lo último, aparecerá Esdras, que es el escriba y sacerdote. Bueno,
creo que la escriba nada más, significa ayuda. Esdras, el nombre significa ayuda. Y por último, aunque no vamos a tocar el libro de Nehemías, aparece en Nehemías que el gobernador y enviado por el emperador persa significa consolador. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos con este orden. Según van apareciendo en la historia narrativa bíblica, estos personajes hasta el sexto. El sexto no le vamos a tratar ahora, vamos a tratar del 1 al 5. Y en este orden, vamos a ver ahora, en esta ficha que tenemos aquí, vais a ver este significado, que es curiosísimo, ¿eh? Insisto que no estamos determinados por el significado. Yo me llamo Juan José, es un nombre de origen muy normal, nombre muy corriente, de origen hebreo, y tiene su significado. No estamos determinados por el origen de los significados. Mi padre se llamaba Eduardo. Eduardo es un nombre de origen germánico, alemán, significa el guerrero, pero no tiene por qué determinar ese significado su nombre, su personalidad. Aunque era un guerrero de Dios, sin duda alguna. Mirad. Ahora, vamos a ver esto. Hemos dicho lo siguiente. Rey Ciro, trono, el que brilla más que el sol, el que humilla a su enemigo. Zorobabel, no quiero repasarlo para no insistir. Ahora, me vais a permitir que haga una cosa muy interesante. Voy a unir los 5 significados, porque el sexto de momento no le vamos a trabajar. En el mismo orden, primero después este. Primero el trono, el que brilla más que el sol, el que humilla a su enemigo. Vamos a olvidarnos de los personajes, solamente el significado. Vamos a ver también, el segundo sería nacido en Babilonia. El tercero, Dios Salvador. Cuarto, solemnidad y fiesta. Quinto, la memoria de Dios. Y sexto, bueno, aunque hemos incluido aquí, pero bueno, digamos, el Esdras, la ayuda. Vamos a ir con este orden. Y me vais a permitir que haga una frase de enseñanza con este orden establecido de los significados de los nombres. Una enseñanza bíblica. Bueno, una enseñanza cristiana, ¿no? Digamos. Usando el significado de los nombres de los personajes bíblicos y en el mismo orden que van apareciendo en el libro de Esdras, podemos usarlo para esta enseñanza del Señor. Vamos a quitar Ciro. Ponemos en ese lugar, a nivel espiritual estoy hablando, ponemos en ese lugar Dios. Dios quien brilla, no digo, insisto, no, que habrá gente que diga, no, es que tú estás diciendo que Ciro era Dios. No, no estoy diciendo eso, pero sí estoy utilizando su significado. Dios que brilla más que el sol, desde su trono, nos ha hecho el llamado a los que hemos nacido en Babilonia, a todos los que hemos nacido en Babilonia, y vamos a ver qué es Babilonia, el mundo, hemos respondido a su llamada, saliendo del mundo, de nuestros pecados, de nuestra vida de pecados, nuestra Babilonia personal, y ayudados por el Salvador, redimidos por el Salvador, más que ayudados no, redimidos y salvados por el Salvador, somos animados de manera solemne y festiva, redimidos por el Salvador, somos animados de manera solemne y festiva por su palabra, o por el Espíritu de Dios en la palabra de Dios. En los momentos más difíciles, porque estamos en la memoria de Dios. Dios no se olvida de su pueblo, Dios no se olvida de nuestras necesidades, el cual nos envía una ayuda idónea mediante el consolador. En este caso usaremos también el significado de Nehemías, mientras el consolador. Según la Biblia, el consolador es el Espíritu de Dios. Jesús dijo, os enviaré el consolador, el cual os recordará mis palabras. ¿De acuerdo? En ese orden, vamos a ver cómo se trabaja en la obra de Dios, cómo trabaja Dios con nosotros. Amigos, quiero hablaros un poquito de Ciro.
Vamos a ver. En el primer versículo, Dios dijo que Ciro era su ungido. Es interesante que sepamos esto, porque hay cierta confusión con el tema. Ciro era persa, no era judío. Por tanto, no creía en el Dios, únicamente en el Dios de los hebreos. Creían muchos dioses. Era normal en la época. Era muy normal en la época. Pero, sin embargo, Dios le llama su ungido. Esto es curioso. Esto ha dado a entender, a malinterpretar ciertas cosas. Sin embargo, en los versículos 4 y 5 dice, no me conocía, de Isaías 45, quiero recordar. Porque Ciro quería en sus propios dioses. Sin embargo, era un rey con corazón sensible a la palabra de Dios. Hay un documento escrito que se ha descubierto de barro, que demuestra la veracidad de la Biblia. Se llama, es que es este que tenéis aquí. Este. Es una barra de arcilla, es un cilindro de arcilla, donde dice que Ciro es mostrado como un elegido del dios Marduk para restaurar la paz y el orden entre los babilonios. Y aquí lo dice, repartió a los exiliados, o sea, repatrió a los exiliados, o sea, a los exiliados les dio la oportunidad de regresar a sus tierras, no solamente los judíos, y restauró templos y lugares de culto por todo Mesopotamia y otras áreas de la región. Ahora, amigo, Ciro era un personaje de enorme importancia. Y vamos a ver un poquito, quiero comentar con vosotros algo sobre el tema. Fíjate que el documento arqueológico dice que fue Marduk y la Biblia dice que fue Dios. Vamos a ver el tema aquí. Ahora, cuando Ciro fue informado seguramente de la profecía que sus, informadores judíos le dijeron, o hebreos, le dijeron de Isaías, tened en cuenta que era un hombre sensible, era un hombre muy sensible. Y cuando le dijeron que Isaías había profetizado 150 años, 100 o los que fuera antes de su nacimiento, se debió de impresionar grandemente. Entonces, según el historiador Flavio Josefo, judío, de la época apostólica, que no viene en la Biblia, pero viene en la historia, dice que él se sintió impresionado por la lectura de esa profecía que él no conocía. Por tanto, cuando él se siente impresionado, emite esa orden. Ahora, Dios le dice ahí claramente, que Él es el que restaura todas las cosas. Por tanto, lo que le está diciendo, no, Ciro, no es Marduk, soy yo. Por eso le unge, de alguna manera dice, Ciro, mi ungido, incluso le llama hasta pastor, quiero recordar, que hace retornar al pueblo. Ciro, mi ungido, tú abrirás, destruirás puertas, yo abriré las puertas delante de ti, destruiré las cadenas, las romperé, porque sabrás que yo soy Dios. Ahora, le está diciendo claramente, a Ciro le está diciendo claramente que aunque exista, digamos, ese testimonio arqueológico de que él quería que era Marduk, quizás a lo mejor hizo ese cilindro de barro, porque el pueblo quería en Marduk, la mayor parte del pueblo, pero los hebreos querían en Dios, pero él sabía en el fondo de su corazón, y además lo dice en Esdras capítulo 1, que obedece al Dios de Israel. Y Dios le ungió para esa labor. Dios le ungió porque le llamó para cumplir esa labor. A ver, hermanos, cuando muchas veces Dios te llama a hacer un trabajo difícil en la obra de Dios, a trabajar con una serie de personas que quizás para ti, para las cuales tú no estás preparado, por lo menos en teoría, pero Dios te dice, ve y hazlo, estoy seguro que te va a dar las facilidades y el apoyo necesario para que tú realices ese trabajo. Hermanos, yo recuerdo pastor David Wilkerson, pastor de pueblo, como él decía,
se lanzó porque Dios le llamó cuando vio en la prensa que una banda de muchachos delincuentes había asesinado a un muchacho paralítico y estaban en juicio. En la prensa se dijo cuándo iba a ser el juicio y él sintió inquietud, sintió el llamado de Dios para trabajar con aquellos muchachos. Se fue para allá y todo lo que hemos leído la historia de la cruz y el puñal. Vemos que a lo largo de la narrativa de la cruz y el puñal, Dios va abriéndole puertas a David Wilkerson, ¿de acuerdo? E incluso la actuación de algún personajes importantes que le apoyaron en su momento determinado para abrir un centro de rehabilitación y todo esto, ¿no? Bien, cuando tú estás aprendiendo a obedecer, vamos al capítulo de obediencia a Dios, o sea, saber escuchar a Dios y hacer cumplir su voluntad. Y el Señor te llama a trabajar con una persona, con una comunidad, en una situación enormemente compleja que tú te ves desbordado. Si tú obedeces la palabra de Dios, Él te va a dar las herramientas, te va a poner las personas adecuadas, te va a abrir puertas incluso con personas que no son creyentes, quizás te puedan ayudar, quizás te abran puertas para que tú desarrolles ese trabajo. Eso ha pasado mucho a lo largo de la historia. Amigos, eso es la obediencia a Dios. Eso es obedecer a Dios. Lo primero que se encuentran cuando hay el despertar de la conciencia, cuando el Señor ha despertado tu conciencia por la acción del Espíritu Santo y te ha llamado a trabajar en su obra, En el caso, por ejemplo, de Zorobabel fue con mucha gente, eso es cierto. Pero hay muchos casos en los que la gente va sola, sin recursos ninguno. Zorobabel tenía recursos, lo dice la Biblia, muchos recursos. Había gente y el emperador incluso dio cantidad de cosas para apoyarlos. Pero puede que no sea así siempre. Puede que muchas veces el misionero que va a trabajar con un grupo de personas vaya solo completamente. Nada más solo, sin recursos ninguno. Pero si está seguro que el Espíritu de Dios ha despertado su conciencia, porque está confirmado en la oración y por muchas más cosas, por llamado y por muchas más cosas. Y Jesús dice predicad el Evangelio, porque en un caso Jesús dice procurado de tal, pero en otro caso dice no llevéis prácticamente solamente el Evangelio para predicar la palabra de Dios. Amigos, cuando vamos a trabajar nos podemos encontrar como se encontraron Zorobabel, con una obra inmensa por delante, porque estaba todo roto, todo destruido. Vamos a ver la ficha esta que también he hecho nueva, para que la tengáis a mano. Vemos que nuestro altar, o el altar, llámese mente, o como se le quiera llamar, el altar personal, está como está, en ruinas. La restauración de la identidad nacional judía era muy importante, pero antes había que levantar un altar arruinado para después reedificar el templo que lo albergaba. Tras el templo se tuvo que levantar la ciudad, tras la ciudad las murallas. La restauración completa de una persona o de una iglesia comienza desde el interior de cada cual. ¿Os dais cuenta? La restauración de una persona o de una iglesia comienza desde el interior de cada cual. Ahora, entramos en Candelero cuando lo primero que hacen y deciden los hebreos es levantar el altar. Es lo primero. Se cuenta testimonios, recuerdo el testimonio de un pastor castrense, o sea, militar, que le llegó, él estaba acostumbrado a trabajar con soldados, norteamericanos en este caso, le llegó lo típico de lo que hay siempre, pues le llegó una muchacha que vivía en la calle. Una muchacha que estaba maloliente, abandonada, sucia, piojos, descalza, metida en drogas, posiblemente en prostitución,
tirada a la calle, literalmente tirada a la calle. Y le pidió una cita con él y ella empezó a hablarle porque aunque era militar, pero ya lógicamente el pastor le abrió, como debe de ser, le abrió la puerta porque era su misión y la atendió con todo el cariño. Y aquella muchacha empezó a hablar con él y le contó su historia. Pastor se levantó y lloró por ella. Y él contaba cómo impuso su mano, cómo la abrazó, cómo la acompañó a pesar del mal olor que desprendía, la extrema suciedad que tenía, y oró por la restauración de aquel. A mí se me dio un caso personal. Yo vivo en la ciudad de Almería. Yo recuerdo, Almería, España. Yo recuerdo hace muchos años en otro barrio que había un muchacho mayor que yo que era mendigo y iba extremadamente sucio. Recuerdo el nombre, pero no lo voy a decir por ética personal. Y todo el mundo se metía con él, los niños le tiraban piedras, este muchacho comía de la basura, estaba completamente abandonado, hundido en las drogas, tenía algún trastorno mental también, iba extremadamente sucio, y quiero remarcar eso. Y yo lo veía muchas veces por la plaza de mi barrio, y en aquel momento, el primer día que lo vi, lo conocía de vista, conocía a sus familiares de vista, tenía familia, pero era tremenda su vida. En aquel momento que lo vi, sentí algo especial, ¿no? Y esto no quiere decir que yo sea mejor ni peor, simplemente Dios te lo pone en el corazón. Y si somos personas sensibles y solidarias, algo que tiene que ser fundamental en los cristianos también, sentí que tenía que hablar con él. Bueno, había mucho público, la gente rodeando, eran las 3 de la... Y siempre yo iba buscándolo. Oye, a ver si veo a este muchacho. Con el coche pasaba por el lado, y subía a mi casa, y siempre pendiente de él. Y lo veía muchas veces. Extremadamente sucio. Era increíble. Con una melena larga, poblada, sucia, todos los pelos completamente pegados. Era increíble. Y recuerdo que un día paré el coche porque le vi en la plaza metiéndose en el cubo de basura. Incluso se había dado el caso, como hay también cubo para recoger. En España tenemos también para recoger ropa. Y después esa ropa se recicla. Pues él se había metido literalmente dentro y solamente se le veía las piernas recogiendo la ropa. Y en algún caso los chicos del barrio le empujaban y se caía dentro de la basura. Y se reían de él. Algo que a mí nunca me ha gustado, nunca he permitido ese tipo de cosas. Y recuerdo que en aquel momento me paré y me bajé, sabía cómo se llamaba y me dirigí a él. Vi una persona humilde, vi una persona que quería hablar y empezó a emocionarse, porque yo le hablé de cualquier cosa, le hablamos de cosas de la vida, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué te sucede? Mira, tú eres importante, tú puedes, etcétera, cosas importantes. Nunca me he puesto superior a ellos, siempre me he colocado al mismo nivel. Y recuerdo que aquel muchacho empezó a conmoverse. Y yo le dije, era la 1 de la tarde, estaba todo lleno de público, le dije, ¿quieres que ore contigo? Uf, lo que pasó después. Porque se abrazó a mí, con toda su carga humana de pestilencia, de ruina, se abrazó a mí, yo me abracé también a él, nos dimos un fuerte abrazo y empecé a orar con él en voz alta. Me daba igual lo que me dijeran los vecinos, me daba igual que la gente se quedara mirando, porque lo que me importaba no era otra cosa que un ser humano que estaba sufriendo. No lo volví a ver más, pero aquello empezó a cambiarle la vida. Oré por él y aceptó al Señor. Por circunstancias determinadas no supe qué fue de él ya, pero recibió al Señor, oré con él. No sabía leer y escribir, pero era un ser humano que estaba pidiendo ayuda a gritos. Hermanos, si queremos trabajar en la obra de Dios, hay que renunciar a muchas cosas. Zorobabel renunció a Babilonia, había nacido en Babilonia, y todos somos nacidos en Babilonia. Zorobabel renunció a Babilonia, a las comunidades de Babilonia, porque era un personaje importante, era descendiente, era nieto del rey que había sido llevado a la fuerza.
por Nabucodonosor. Y descendiente del rey David, en la comunidad judía era un hombre importante. Los judíos en Babilonia no estaban mal. Estaban deprimidos, pero no era como en Egipto, no estaban mal. Daniel era judío y era consejero de Nabucodonosor. Y los judíos llegaron a alcanzar niveles económicos importantes en Babilonia, pero no podían regresar. Es decir, no eran esclavos, estaban, digamos, sometidos, pero no eran esclavos, como fueron en Egipto. Estaban bien. Y fíjate que es curioso saber que no todo el pueblo judío regresó con Zorobabel. Se estima, según los historiadores, que había aproximadamente una población importante en el imperio persa judío, el imperio persa de judíos. Se estima que había alrededor de 1 millón de personas, según se considera. Una estimación. Porque el imperio era muy grande, como veremos más adelante. Regresaron solamente 45.000 personas, un pequeño remanente. Pero un remanente que estaba protegido, estaba con las ideas muy claras. Habían respondido, Dios había levantado, despertado la conciencia de esos líderes. Dios ha despertado tu conciencia. ¿Tú estás dispuesto a ir, aunque no tengas el respaldo que tengas Zorobabel, económico me refiero? ¿Estás dispuesto a ir? ¿Estás dispuesto a trabajar en la obra de Dios? Sigue adelante. Zorobabel sabía que tenía por delante una empresa de enormes proporciones, y que incluso los recursos que tenía no iban a ser suficientes, pero confiaba en Dios. Y confiaba en el esfuerzo y en el trabajo. Y ahí fueron a trabajar en la obra. Fíjate que lo primero que se encuentran es el altar en ruinas. Y hay un orden establecido en la obra de Dios generalmente. Hay un orden establecido. Mirad, amigos, aquí tenemos. Y ya con esto termino para seguir adelante con más deseo. Vamos a ver si logro enfocarlo en condiciones. Hay un orden establecido de los 3 porqués. ¿Por qué ese orden? Un orden de prioridades. ¿Lo veis aquí? Según vamos leyendo en el desarrollo de la historia detrás. Primero se construye el altar. Segundo el templo y después Jerusalén, que esto le corresponderá a Nehemías y tal. Los 3 por qué. Prioridades en la restauración con Esdras y Nehemías. ¿Por qué se restauró el altar primero? Segundo, ¿por qué después se hizo el templo? Tercero, ¿por qué lo último fue los muros de Jerusalén? Ahora, esto es en la restauración física, material del altar, las piedras, etc., el templo y después Jerusalén y su muralla. Segundo, ahora vamos a ver esto. Prioridades en la restauración personal de nuestras vidas o la vida de los demás. ¿Por qué restaurar nuestras mentes primero? Nuestra psicología. ¿Por qué nuestra familia cristiana un poquito más tarde? ¿Por qué construir muros espirituales, doctrinales de la enseñanza de la Biblia con sana doctrina en nuestra familia? Prioridades. Evidentemente, el punto 2 y el punto 3 no tendrán lugar si tú no estás convertido primeramente. Eso es básico. Y tercer orden de prioridades para la restauración de iglesias dañadas. Bueno, ¿por qué la primera comunión con Dios? Restaurar primero la comunión con Dios en adoración, alabanza, oración, estudio bíblico de la comunidad cristiana, restaurar eso. Segundo, ¿por qué es nuestra comunidad un poquito más tarde? Porque evidentemente si pretendemos restaurar nuestra iglesia, o sea, que Dios restaure nuestra iglesia, primero habrá que ver el tema de la adoración a Dios, lo que es alabanza, oración, estudio de la palabra de Dios, porque en algunos casos estamos viendo que esto ha fallado, y esto es así.
ha fallado estrepitosamente y ha fallado el resto. Y tercer punto, ¿por qué levantar muros espirituales con sana doctrina bíblica en nuestra iglesia? El mismo punto que para la familia. Pero es un orden todo. Es un orden todo. Entonces, vamos a trabajar esos tres conceptos, ¿de acuerdo? Y aquí veis, por ejemplo, otra ficha más que os pongo. Otra ficha más. Y es muy interesante que veáis, y ya con esto voy terminando porque el vídeo se está haciendo especialmente largo y pesado. Aquí veis la ficha que tenéis. Primero el altar. Podría ser la mente de una persona. Segundo el templo. El ser humano en su totalidad. Es decir, veis la restauración que hablaba Ezequiel, desde los huesos, tendones, músculos, hasta terminar una restauración completa, hasta ser llenado del Espíritu de Dios. Y tercero, Jerusalén y sus murallas. El altar, el templo y Jerusalén. Este es el orden. Aquí lo veis, la mente, el ser humano en su totalidad, la familia y su entorno social. ¿De acuerdo? La adoración a Dios. Este es el orden. O es el orden propuesto, que tengáis en consideración. Entonces, dice lo siguiente, y esto ya os dejo con este pensamiento para el próximo vídeo. Esdras capítulo 3, versículo 1. Comienza la restauración. La gente, vais a ver ese capítulo, quiero que lo leáis por favor. Esdras capítulo 3, versículo 1 en adelante. La gente se reunió como un solo hombre. Un solo hombre. Espíritu de unidad. ¿Cuándo vamos a trabajar? Si vais en grupos, si sois varias personas, que tenéis un solo sentir. Un solo sentir. Dice que se unió como un solo hombre en Jerusalén. Está hablando de unidad de vuestro equipo de trabajo. Un solo hombre en Jerusalén, como una sola persona. Todo el pueblo estaba como un solo hombre. Esto es importante. Dice que posteriormente Josué y Zorobabel se levantaron y construyeron. ¿Veis aquí la ficha? Lo veis en rojo. Se levantaron y construyeron. ¿De acuerdo? Construyeron. Primero levantarse y después construir. Construyeron el altar de Dios en Jerusalén para ofrecer allí holocaustos de acuerdo con lo que está mandado en la ley de Moisés. ¿Veis? Al hombre de Dios. El tercer punto importante es que levantaron, aquí lo veis, el altar desde sus cimientos. Cimientos. Es decir, no levantaron el altar en cimientos rotos. Es que fabricaron los cimientos. No utilizaron los cimientos del anterior altar que había sido destruido. No. Es que volvieron a reedificar los cimientos. Esto es básico. Si tú no edificas, no levantas tus cimientos, que es la palabra de Dios, no vas a lograr nada. Tienes que echar, cuando se hace una casa hay que levantar primero el cimiento. Es decir, tienes que cimentar la casa y ponerla sobre la roca. Cristo es la roca. Por tanto, edificar sobre los cimientos de la fe cristiana bíblica. Los cimientos básicos para después levantar el altar donde tú vas a adorar a Dios. Está hablando de un concepto judío antiguo. Bien, pero nos vale para una relación espiritual con Dios. Nuestro altar es nuestra relación con Dios. Nuestra forma de orar. No es necesario un altar físico. No es necesario eso. Es nuestra oración, nuestro corazón es nuestra oración. Nuestra comunión con Dios es el altar. Y ahí empezaron a edificar rápidamente, por temor a los que lo rodeaban. Esto es importante, porque tenían aún miedo de los pueblos que lo rodeaban. Y dice el versículo 3, erigieron el altar sobre sus cimientos, aterrorizados por los pueblos de alrededor, y ofrecieron holocaustos allí para el Señor, los de la mañana y los de la tarde. Vamos a ver, desde el primer momento en que tú te conviertes, el enemigo va a estar ahí, dando vueltas.
construye tu altar, tu comunión con Dios, lo antes posible. Levanta tu altar lo antes posible. Lo antes posible. Lo más rápidamente posible. Ponte en comunión con Dios. Pero ya no por miedo. Pero ponte. Porque el enemigo va a estar dando vueltas. No te va a dejar. Pero eso te va a animar a ti. Si eres consciente. No le tengas miedo. Porque no le temáis, dice la palabra de Dios. Lo que Dios empezó, lo va a terminar. Y el hombre no puede destruir la obra de Dios, pero no le temáis, dice el Señor. Pero la existencia de fuerzas negativas no es para que te asustes, sino para animarte a decir, no, yo voy a adorar a Dios. Voy a adorar a Dios en libertad, porque Él me ha hecho libre. Él me ha hecho libre. Bien, en el próximo vídeo vamos a seguir con el tema del altar, porque es interesantísimo, es muy interesante. Las 4 estrategias del enemigo, de las fuerzas enemigas, las 4 estrategias que van a emplear contra nosotros, contra ti, contra la persona a la que estás ayudando, contra la iglesia que estás ayudando, las 4 estrategias que van a emplear en todos los niveles, tanto psicológico como social, como todos los niveles. 4 estrategias importantes que las puedes aplicar cuando estés trabajando en la obra de Dios y estés actuando bajo su mandato y aconsejando, ayudando a las personas con las cuales te vas a encontrar. Y seguramente te estarás encontrando. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por estas palabras, te damos las gracias, Señor, por el amor que tú nos has dado. Te damos las gracias, Padre, porque nos estás enseñando a través de Esdras estrategias bíblicas para trabajar en tu obra, Padre amado. Padre Dios, sabemos, Señor, que todas las cosas son hechas nuevas, que contigo, Señor, todo es nuevo, Señor. Ahora, danos estrategias, Señor, porque necesitamos estrategia cuando vamos a trabajar en tu obra, Señor. Porque para eso se está haciendo este seminario, Señor, que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Herramienta de trabajo para ayudar en la edificación, Señor, y en la construcción de tu obra, Padre. Que no es nuestra, sino tu obra, Padre. Y que es tuya, Señor, pero desde el punto de vista humano necesitamos, Señor, la ayuda, Señor, tuya en todo momento. Padre, Señor, que veamos las cosas claras, Señor. Que sepamos que tú vas a velar por nosotros, Señor. Que estamos, Señor, en tu memoria, Señor. Como lo que significa el nombre de Zacarías, memoria de Dios. Que estamos en tu memoria, Señor. Y que tú nos alegras de manera solemne, Señor, lo que significa, a través como lo que significa el profeta, la palabra Ageo. Solemnidad, fiesta, que de manera alegre nos estás anunciando que levantemos el ánimo y que tú estás con nosotros, Señor, porque tuya la victoria, Señor, ya la has conseguido incluso antes de que nosotros empecemos a trabajar, oh Padre. Tú has conseguido ya la victoria, Señor, pero nos anima, Señor, en momentos difíciles a seguir batallando y a decir, pueblo mío, yo estoy con vosotros, seguidme. Sí, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias y te adoramos, Señor. Gracias, Padre Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, por el Consolador que nos ha sido dado, Señor. Señor, gracias, Padre, Señor, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo, Señor. En el nombre de Jesús, anímanos, Señor. Danos la fuerza necesaria que le diste a Zorobabel, a Esdras y a todos tus siervos, Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios se bendiga. Escribidme a pie de Facebook. En el próximo vídeo os daré mi correo electrónico. Pero si me escribís a pie de Facebook, en el Messenger, me contestáis, aportáis ideas, si no estáis de acuerdo, si estáis de acuerdo, en fin, debate, pero un debate constructivo y cristiano. Os animo a que participéis y que este vídeo, aunque ha sido un poco largo, os sirva de todo interés.